me tortura intelectualmente porque me hace pensar de que cualquier democracia podría eventualmente ser vulnerable a esta transformación grosera, digamos. Dice, bueno, Venezuela en los años 2000 o en los 90 no era el paraíso democrático, pero funcionaba con una suerte de dialéctica entre una suerte de binominalismo de facto. Entonces entre COPEI y Acción Democrática se iban pasando el poder, había una élite, era un país petrolero, tenía pobreza, tenía los problemas propios de América Latina, pero no era peor que Brasil, ni era peor que Bolivia, ni era peor que Perú. O sea, tenía, digamos, una lógica que incluso lo ponía como la Miami, Caracas era como la Miami sudamericana. Ese era, digamos, el encanto y el color. Y terminamos con Chávez, que venía con una escoba a barrer con la corrupción. Llega como un caudillo militar, ya hasta ahí uno puede decir, bueno, se está buscando una solución fuera de la caja, se quiere culpar a los políticos corruptos, a los mismos de siempre, hay una alternativa popular de un gobierno popular. Ok, gana la elección del 2000. ¿Y cómo de ahí hemos llegado a esto? O sea, ¿cómo no hubo una clase dirigente, una oposición, una clase empresarial, una clase judicial, un poder judicial que resistiera, o sea, que dijera no a esto, no al decreto, no a terminar con la separación de poderes, no a perseguir jueces, no a cerrar canales? Entonces uno se pregunta, yendo a la génesis de todo esto, ¿podría pasarle a cualquier país? Mira, ¿somos todos vulnerables a que en algún momento aparezca un señor que quiera barrer con la corrupción y que termine deformando el sistema? ¿O en realidad esto es propio de los venezolanos o propio de los cubanos? ¿Somos nosotros más democráticos de lo que era Venezuela en el año 99? Estoy pensando, ¿sí? En los años 70, 80 en América Latina había solo 3 democracias: Venezuela, Colombia y Costa Rica. Todo el resto era una marejada roja de dictadura, ¿no? De derecha generalmente, pero a veces de izquierda, Velasco Alvarado, Morales Bermúdez, ¿no es cierto? En el Perú, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. El punto que tú planteas es muy sabio y muy atingente. ¿Por qué? Porque en esa democracia venezolana, que tiene todas las características positivas que tú señalabas, había también un fenómeno de corrupción. O sea, que los dos partidos, COPEI y ADECO, ¿no? Que es Democracia Cristiana y Socialdemocracia, se repartieron el poder, la alternancia en el poder, y todos los poderes del Estado, ¿no es cierto?, con sus militantes, creó y el petróleo. Hay toda una literatura de por qué los países petroleros no son democráticos. Mira. Arabia Saudita, bueno, Venezuela, Irán, etcétera. Porque no son capitales movibles, porque el petróleo está ahí, la renta del petróleo. Qué bueno. ¿Te fijas o no? ¿Por qué los países petroleros no son democráticos? Es bien impresionante. Entonces, ¿cuáles son los dos dramas que tiene América Latina hoy día? Crimen y corrupción. Esa es la realidad de América Latina hoy día. El crimen y la corrupción, que son las dos principales amenazas a las democracias. Entonces tu pregunta, ¿son vulnerables las democracias? Claro. O sea, yo creo que Venezuela nadie la tiene dada. Nadie la tiene dada. Chávez fue elegido democráticamente. Pero y ganó en el 99. La mayoría de las elecciones. Y al año siguiente, la Constitución, que fue democrática. Ahora, yo fui en visita oficial con el presidente Lagos en el 2005. Chávez llevaba 7 años en el poder, ¿no? Fuimos a una visita oficial, muy bien, en fin, buena relación. Y el presidente Lagos pidió algo que es típico de las democracias, poder reunirse con la oposición. Claro. Chávez lleva 7 años y Chávez no tuvo ningún problema. Tuvimos una reunión en un hotel, me acuerdo, en el primer piso, con 24 dirigentes de 12 grupos políticos. Y uno de ellos le dice, presidente Lagos, le quiero agradecer esta invitación porque es primera vez que nosotros nos juntamos en 7 años. O sea, quiero decir, aquí también había una debilidad de la oposición. Eso te iba a decir. La única que ha logrado ahora, María Corina Machado. No, Guaidó no. Pero tiene no detractores internos. no, María claro, Corina tiene detractores internos. Pero ¿no? claro, así es. ¿Te fijas o no? De Entonces, la debilidad, la dispersión, la fragmentación de una oposición que nunca fue... Mira, la oposición ganó en 2016, la Asamblea. Ganó la mayoría en la elección. ¿Y qué hizo? Estaba subiendo Maduro, creó una convención constituyente paralela y se acabó la Asamblea. Entonces, había una capacidad también política. Ese es un buen punto. Sí, y había una incapacidad de la oposición para ponerse de acuerdo. Oye, volvamos con Fernando Tineo, que está ahí en vivo, está en Venezuela, en Caracas. Aprovechamos de preguntarte, Fernando, porque el Washington Post habla de un
una especie de negociación o de acuerdo con algunos generales? ¿Se sabe algo? ¿Se comenta algo a nivel interno? Volvemos contigo en vivo. Bueno, son rumores. Acá en el país muchas cosas se comentan, nada es oficial, nada, digamos, de una fuente creíble, pudiéramos decir, o dar alguna opinión con respecto a eso, porque se trata de eso, de rumores, de cosas que se dicen entre pasillos, pero no hay nada como probarlo, ¿no? De que haya un acuerdo entre generales o con gobiernos extranjeros, nada de eso. Yo quería agregar algo a lo que están comentando, y es que en el año 2005 creemos que fue el punto de quiebra acá en el país, porque la oposición no acudió a las elecciones legislativas de la Asamblea Nacional, y allí fue donde Hugo Chávez ganó la mayoría, y allí definitivamente cambió el país, porque cambiaron muchas normas en el Banco Central de Venezuela, normas en el Tribunal Supremo de Justicia, y allí prácticamente, bueno, cambió el país, ¿no? Fernando ha hablado en las últimas horas, entiendo, desde la clandestinidad, una vez más, María Corina Machado, después de este registro que mostró la Casa Blanca, de este ataque en aguas internacionales, que ahí quiero después hacerle una consulta respecto a ese tema a Ignacio, pero desde Venezuela, ¿cómo lo vio la propia líder de la oposición, María Corina Machado? Entiendo que habla de que esto demuestra que cada vez está más cercado el Nicolás Maduro frente además a este despliegue inédito que hay ahí en el Caribe Sur. Sí, ha dicho en las últimas horas, hace minutos, se ha publicado un video en las redes sociales donde ella dice que cada vez el cerco a Nicolás Maduro en el Caribe es mayor y que la transición ya ha comenzado. Fueron algunas de las palabras que utilizó María Corina Machado en los últimos minutos luego de esta acción militar en el Caribe. Y eso da alguna esperanza, ¿o no? Porque hay un pueblo también desesperanzado después del fraude electoral. Que en definitiva la gente fue a votar, se convocó, hubo digamos, una diferencia importante donde Edmundo González Urrutia ganó y finalmente hubo este fraude. La oposición, a pesar que mostró las actas, el gobierno todavía no muestra ninguna acta, digamos, el Tribunal Electoral en Venezuela. Entonces hay un país, me da la sensación, Ignacio, que está como mirando el despliegue de ahora, pero con menos esperanza que antes, después de lo que ocurrió en las urnas. Bueno, la elección del 28 de julio fue un balde de agua fría para el pueblo venezolano, porque fue una elección que ganó. Que era la forma de hacer. Las actas están publicadas. Las actas están publicadas. La Fundación Carter tiene publicadas las actas en que Edmundo González obtiene un 70% de los votos, ¿no? Y eso fue parte de la organización que hizo la oposición con el liderazgo de María Corina Machado. Entonces, cuando Maduro, que dice que es fake lo de ayer, ¿no es cierto?, desconoció este triunfo, ¿no?, se atribuyó el triunfo con toda la legalidad, ¿no es cierto?, del régimen. Eso fue un balde de agua fría. ¿Por qué? Porque la movilización de esa esperanza contra toda esperanza, porque eso fue, todos sabían, algunos detractores de María Corina no quisieron participar, dudaron de la efectividad de esto. ¿Qué haces ahí? Es que ahí te encuentras con un callejón sin salida, Ignacio. A ver. Quiero que esto quede bastante claro, porque en realidad a veces en televisión las palabras pueden ser súper mal interpretadas y manipuladas por la inteligencia artificial. No, mentira. Pero quiero ser súper claro. Yo coincido contigo. Las intervenciones norteamericanas no han sido del todo exitosas. Cuando uno revisa un poco en qué están los países intervenidos hoy día, yo no iría a Libia, pero ni aunque me invitaran, digamos, y tampoco iría a Irak. Te lo digo abiertamente. Lo de Panamá en el 89 tampoco fue muy grato. Granada, y podríamos seguir. Entonces yo entiendo que hay una ansiedad brutal de la comunidad venezolana en el exilio, de que ojalá esto se solucionara rápido, entraran a los Navy Seals, al Miraflores, lo mataran ahí, mostraran su cabeza y después el lunes asumiera a María Corina Machado. Bueno, eso no es así. La vida no es como uno quiere que sea, lamentablemente. Entonces, sí pueden entrar. Estados Unidos tiene la estrategia, tiene el poder y tiene, digamos, no tengo idea, quizás la voluntad de ingresar y asesinar a este señor, como lo ha hecho con tantos otros, con Saddam Hussein, con Gaddafi, en fin, podría seguir.
Pero eso no significa que en un fin de semana vamos a volver a ser la Miami de América Latina. O Pero sea, mira, los colectivos chavistas no se van a quedar tranquilos, Sí. el ejército no se va a quedar tranquilo, y milicias. la posibilidad de un enfrentamiento civil que se prolongue no por 10 días ni por 10 meses, por 10 años, es muy probable. Entonces hay una ansiedad, claro, pero hay que mirar. Ahora, ¿qué ocurre? Que frente a un señor que se roba una elección ya de manera descarada, o sea, descarada, no estamos hablando de un triunfo marginal, no es que desconoció 2.000 votos ni 2 millones, o sea, son millones de votos que se metió al bolsillo. Claro, ¿Qué se hace? Porque la impotencia de un pueblo es terrible. Pero mira, déjame tomarme una expresión tuya. Callejón sin salida. Esa palabra no existe, José Antonio. Siempre hay en la salida. experiencia comparada. Te voy a dar un ejemplo. ¿Ah? Y yo entiendo perfectamente tu punto, tienes toda la razón y lo comparto. La desesperanza, la ansiedad, la frustración. Bueno, mira, Europa del Este. Los países de Europa del Este, detrás de la cortina de hierro, que eran considerados regímenes totalitarios, Sí, bueno, Tito. a diferencia de los autoritarios. Tito. ¿Qué significaba totalitario? Que era un callejón sin salida, que eran irreversibles. Y cayó el muro y esos 10 países de Europa del Este hoy día son democráticos. Pero eso fue propio de No, pero- la nobleza de Gorbachev. No, en parte En sí. parte. Y también Reagan y Thatcher y los pueblos Bueno, que pero por lucharon eso mismo, pero en Ignacio, esos me está países. dando la razón, mira. Yo te doy la razón. Gorbachev entendió a través de la perestroika y otras modificaciones, la glasnost, en fin, empezó a cambiar desde dentro. El mismo Pinochet aceptó las condiciones del plebiscito, me imagino que muy a contrapelo, tú te sales del tema, pero yo quiero destacarlo porque más allá de la crueldad de Pinochet, Pinochet aceptó un trazado, o lo forzaron a aceptarlo, no tengo idea. Es que el matiz es importante. No estuvo en la interna. No vamos a hablar de finalmente- Chile, ¿no es cierto? Pero finalmente terminó, digamos, por firmar el tránsito, el vehículo, aunque no terminó con éxito para él del todo, porque terminó con inmunidad, con impunidad y con un cargo plenipotenciario en la El comandancia Senado. en jefe. O sea, hubo una transacción. Pero acá Maduro está en un delirio tal que parece o sea, no se puede esperar que desde él surja, ok, ¿sabes qué? Voy a aceptar el tránsito, voy a hacer modificaciones. Este es un señor que está de patio. O parece de patio o está de patio. Pero normal no está. Pero fíjate que tu ejemplo, que es muy bueno, puede tener el efecto contrario. Me explico. Si este señor que estamos viendo ahí es tan delirante como es de patio, es más vulnerable entonces todavía. ¿Te fijas o no? Si es un tema de personalidad del dictador, ¿no? ¿Internamente Con este vulnerable? delirio. ¿Ya? Bueno, Sí. es que una persona con esa personalidad, y tenemos varios ejemplos en la historia que podríamos... Bueno, entonces eso lo hace más vulnerable. Yo quiero aquí como sintonizar con María Corina Machado, a quien conozco mucho además, y conversamos tantas veces, y una luchadora, pero no es solo ella. Ella logró ser el crisol, como se dice, con Edmundo González, sí. ¿no? Que fue llevado a una situación que nunca Porque buscó. ella no Claro, pu- porque ella no a pudo. ella no la dejaron finalmente postularse. Bueno, claro, pero te quiero decir, todos estos reveses en la historia de estas dictaduras demuestran que el concepto de callejón sin salida casi no existe. ¿Ah? Incluso la Unión Soviética hoy día no es lo mismo de lo que era, ¿no es cierto?, bajo los regímenes comunistas, que hoy día, por supuesto, también es una dictadura, ¿no? Entonces, esto, del punto de vista, yo soy cientista político, además de ser político, comparativista, yo veo la realidad de los últimos 50, estamos en la tercera Ya ola usted de dice, no hay dictadura que se salte. ¿Cómo? Todas las dictaduras tienen... Todas son potencialmente Vulnerables. vulnerables. Ya. Exacto. Incluso en China fue Tiananmen. Ahora fracasó Tiananmen. Fue reprimido Tiananmen. Pero hay fuerzas potencialmente Hay hablando. una esperanza. ¿Ah? Lo que pasa es que acá se abrió la esperanza con lo de las elecciones. Sí. En Cuba, como que lo hablamos nosotros el otro día con el José y con la Mariane. O sea, claro, con partido único, en lo que ocurre en Rusia, ¿no es cierto? Ahí incluso se ha asesinado a quienes intentaban ahí tener algún tipo de oposición. Pero acá hubo una esperanza, ¿no es cierto? Hubo una elección. Entonces uno dice, esa era la oportunidad probablemente que las cosas cambiaran. ¿Volvamos a Caracas? Sí, con Está llamando. Fernando. Y en ese tema de la esperanza, Fernando, si tú mismo has dicho que hace poco habló en sus redes sociales, que es la forma que lo tiene que hacer en la clandestinidad, María Corina Machado diciendo que está comenzando la transición. ¿Cómo interpreta ahí el pueblo venezolano estas palabras, en el fondo, para mantener ese liderazgo o mantener la esperanza de que podría haber una transición al régimen de Nicolás Maduro frente a todo este despliegue norteamericano?
Bueno, ese sector que apoya a María Corina Machado, que como lo hemos visto y según lo que ellos publicaron, más del 70% votó por Edmundo González el año pasado. Bueno, ese sector guarda esperanza. Como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Ese sector aún tiene esperanza. Hay encuestas que revelan que todavía María Corina Machado goza con una amplia credibilidad en ese sector de la oposición venezolana, más allá de algunos detractores, inclusive políticos. El propio Enrique Capriles Radonsky hablaba hace un par de días y entre líneas daba a entender que no estaba de acuerdo con esta posición de María Corina Machado y lo que está haciendo el gobierno estadounidense. Entonces, bueno, la población que aún mantiene esa esperanza con Fernando, María Corina Machado, según los trabajos de donde se ha pulsado la opinión de la población. Entiendo. ¿En qué está la oposición, digamos, más allá de María Corina Machado escondida? Están divididos con el semiclandestina. despliegue. Semiclandestina, enviando como por algún, mensajes digitales, videos digitales, entrevistas digitales. El otro día la entrevistó a la Mónica Pérez, me imagino que de la clandestinidad, ¿no? Entonces, ok, ahí hay un elemento, pero esta operación norteamericana en el Mar Caribe ha hecho que se junten, que hablen, que digan, o tenemos a la señora Corina como una suerte de lobo solitario en medio del océano, digamos, enviando mensajes de ayuda, de apoyo, de esperanza, porque uno ya a esta altura como que le perdió el rastro a la oposición como un cuerpo sólido en Venezuela. Mira, hay que decir las cosas como son. Hay un sector de la oposición que no camina al lado de María Corina Machado. Estamos muy bien. Van a sacar a Maduro, pero en 150 desde años la elección más. primaria, cuando no participaron de esa elección primaria. Y hay que decirlo así, María Corina Machado, digamos, tomó el liderazgo y la decisión que prevalecía siempre era la decisión de ella. Había muy poca confianza, se atreve uno a pensar después de todo lo que hemos visto durante estos últimos 3 o 4 años. Dame un segundo para había entender muy un poco. poca confianza entre María Corina Machado y algunos políticos, digamos, cabecillas de los principales partidos de oposición. Entonces, ahí hay una rencilla, ahí hay una grieta abierta entre una parte pero no de la es menor. oposición y María Corina Machado desde hace un buen rato. Sí, no es menor que la Mesa de Unidad Democrática, que no sé si existe todavía, la MUD, no sé si existe, Existió formalmente, ya no se llama así, pero hay algo parecido. Ya, pero más allá de eso, ¿en qué tendrán algo mejor que hacer los señores de oposición que sacarle la lengua a María Corina Machado en vez de que los una la oposición a Maduro? O sea, aquí en Chile, básicamente, la oposición a finales de los 80 funcionó como una oposición a la figura de Pinochet. Después empezaron a pelearse en los 90 y en los 2000 y hoy día están todos peleados. ¿Para qué vamos a entrar ahí? Sí, pero sí lograron aglutinar. Un no Y fue exitoso. Claro. Entonces, no puedo entender que hoy día parte de la oposición desconozca el liderazgo de Machado, porque así, déjame decirte que en 500 años no José, mira, para ir aterrizando esto, entonces hay poca esperanza en la oposición, ¿no es cierto? Que está dividida, para ir aterrizando esta conversación. ¿Habría entonces esperanza en un eventual acuerdo con las Fuerzas Armadas? Y de eso habla el Washington Post, entiendo que hoy o ayer, ¿no es cierto?, a propósito de una conversación con generales que pudieran ahí meterse y dinamitar esto internamente, pero esos generales ¿le entregarían el poder a Corina Machado o no? Yo no creo que eso pase. No creo que esos generales le pasen, Ignacio, el poder a María Corina Machado. Primero, no existe la oposición, ¿no es cierto? Hay las oposiciones. Ya. Por eso yo citaba esta anécdota del 2005, porque había mucha dispersión, mucha fragmentación. Ahora, hubo dos momentos notables. El 2016 o 15, cuando ganan la Asamblea Nacional, la oposición, ¿no? La desconoce el régimen, y ahora que se unió la oposición el 28 de julio, con el liderazgo de María Corina Machado, a pesar de todos los matices, ¿no? Entonces,
¿podrían las Fuerzas Armadas transferirle el poder a María? Eso supone primero que cambie el régimen, que hay cambio de régimen, que asume ella. Son muchas hipótesis. Edmundo es el elegido. González, pero el poder es ella. Prácticamente. Pero el poder es ella, ¿no es cierto? Claro. Ahí va a depender mucho. Pero perdón, si Maduro, los Rodríguez, Cabello y todas las otras sátrapas de gentuza esa, no está solo. O sea, no son 5 personas que se van a tomar un avión y van a salir de Caracas a Managua. Es un régimen es lo político. visible, Es un pero régimen debajo de político. eso hay cientos de generales, cientos de paramilitares que tienen rodeado el Palacio de Miraflores. Lo que pasa es que la gente no lo sabe porque no ha ido a Caracas, pero cuando tú te aproximas, y ahí Fernando me puede ayudar con eso, cuando tú te aproximas a Miraflores, te encuentras con colectivos chavistas que están apostados en las esquinas del Palacio Presidencial y algunas cuadras también en un radio, que son en moto, con armamento de guerra, con poleras rojas. Y no son policías ni son soldados de ejército, son colectivos, son paramilitares. Entonces, ustedes me van a decir que en 4 días los paramilitares se van a ir para la casa o le van a rendir honores a Edmundo González. Por favor, no seamos ingenuos. O sea, la salida de Maduro por la fuerza va a implicar un enfrentamiento civil que no sé cuánto dure. Ahora, dicho lo cual, tú has descrito muy bien lo que existe, ¿no es cierto?, en la superficie, al menos en apariencia, que es exactamente eso. Mi punto es que en las aguas subterráneas, estos regímenes autoritarios, con figuras delirantes como este, siempre tienen tensiones. Siempre hay conversaciones. Internas y externas. ¿Te fijas? Muchas cosas que no sabemos. ¿no? Peleas que no hemos Muchas cosas que no sabemos. Divisiones ¿Cómo caen internas. estos regímenes de la forma más rara posible? ¿no? O sea que hay 75 millones de dólares por de pronto sobre la cabeza de 2 personas. Atractivo, ¿eh? Yo digo. Diosdado Cabello. O sea, uno de los generales que Cada permite uno vale 50, el otro imagínate 25. Lo que yo decía, Fernando, Salía no sé, negociada. Fernando, o sea, un general o un grupo de militares que le den la vía, digamos, a Estados Unidos que está pidiendo, se quedan con 75 palos verdes en el bolsillo y la protección norteamericana. Exacto. Venga para acá, vayas a vivir a Boston, nunca más lo va a molestar nadie. O sea, ¿a dónde llamo, digamos? El resto son las negociaciones propias de las transiciones. Porque aquí nadie está hablando de una revolución, estamos hablando de una transición. ¿no? Y las transiciones, que son las experiencias que hemos tenido en 77 países, en esta tercera ola de democratización, desde el año 74-75 en el sur de Europa, hasta el día de hoy, incluido América Latina, el sudeste asiático, se nos olvida. Corea del Sur, Taiwán, eran regímenes inexpugnables, los países de Europa del Este. Entonces, yo estoy tratando de empatizar con esa frustración, ansiedad de los venezolanos que están aquí en Chile. Ya, pero también